etimología del vocablo trabajo, que básicamente la palabra trabajo viene del latín tripalium, que significa literalmente tres palos. Este era un instrumento de tortura que estaba formado por tres estacas a las que se amarraba al reo. El reo era era un estilo de crucifijo donde se ataban a las personas. Con el pasar del tiempo, este método de tortura pasó a ser un efecto que sería el sufrimiento de las personas. Ahora voy a explicar el trabajo humano, que es cualquier labor que realiza el hombre y que obtiene una prima por su esfuerzo. En las épocas del Paleolítico y Neolítico, el hombre no recibía una prima económica, sino que recibía alimento para poder sobrevivir y para poder mantenerse con calor. Pero ahora el hombre, en las primeras civilizaciones, el hombre tiene que ir a trabajar y recibe dinero para poder sobrevivir y no necesita más salir a cazar, sino que solo con el dinero compra el alimento para poder mantenerse vivo. Bueno, después está la etapa paleolítica, que se encuentra antes de la neolítica y se caracteriza porque el hombre tardó mucho en progresar. Se extiende desde el año 2.850.000 a.C. hasta el 30.000 a.C. Se destacó esta época por el invento del fuego y por el resguarde de las personas para protegerse de los animales en las cuevas. Se muestra la evolución del hombre en esta época, y estas evoluciones eran primero la de Homo habilis, segundo la del Homo rudolfensis, tercero la del Homo ergaster, después la del Homo georgicus, después la del Homo erectus, que ya el hombre se podía mantener erecto, o sea, parado, después la del Homo antecesor, después la del Homo neandertal, después la del Homo sapiens, que es la anteúltima a la nuestra, que somos el Homo sapiens sapiens. El trabajo en la antigua Roma y en la antigua Grecia era muy parecido porque ambas civilizaciones se dieron cuenta que en vez de matar a los vencidos en las guerras, lo que hacían era capturarlos y usarlos como esclavos. Esto servía mucho para las dos civilizaciones porque en las guerras morían muchos trabajadores, ya sea romanos o griegos. También los esclavos se utilizaban más que nada para trabajos de mano de obra pesada, como si fuera como la construcción, y para ser sirviente de la gente de clase alta de la época. También estos esclavos recibían una prima ínfima por su labor, aunque podían comprar su libertad ahorrando. En la antigua Grecia el mejor trabajo era considerado el de ser campesino, porque en las ciudades como Atenas el trabajo del artesano y de las manualidades era hecho por los metecos y los esclavos. Los metecos eran gente que no eran griegos, o sea, extranjeros. La creación de la antigua Roma supuestamente se dio el 21 de abril en el año 753 a.C., donde Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba en el monte Palantino, que
más bien como lo representa la historia, loba en italiano significa prostituta, pero en cambio se representa esa imagen de la prostituta como una loba amamantando a Rómulo y Remo. Y después, entre una disputa entre los hermanos sobre quién iba a ser el rey, Rómulo termina matando a Remo y termina poniéndole el nombre de la ciudad en honor a su hermano muerto, Remo, pero lo cambió a Roma. Y también el mejor trabajo ahí en Roma, también al igual que Grecia, era la agricultura, porque consideraban que el trabajo asalariado no era para un hombre libre. El hombre libre era aquel que podía cosechar sobre una tierra que no le pertenecía a él. Y también ahí se dio el colonato en la antigua Roma, que era una forma de explotación de las tierras del cultivo que constituyó una forma de transición entre el sistema esclavista romano y el sistema feudal de la Edad Media. La Edad Media europea, que transcurrió desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo, surge el feudalismo, que era un tipo de economía rural donde el rey le otorgaba a los señores de vasallos una porción de tierra. También algo importante que sucedió en el feudalismo fue que los esclavos fueron reemplazados por los siervos, que no estaban atados al dueño, sino que estaban atados a la tierra y que la tenían que trabajar para siempre. Los campesinos no recibían una retribución monetaria, sino que tenían que pagarle con impuestos en comida a los señores feudales, y los que les sobrasen lo podían usar o para comerciar y así ganar plata, o para comer. También se empezó a dar la artesanía, que ocurrió casi a fines del siglo XV, donde el trabajo familiar se fueron incorporando otras personas y se creó una organización en gremios donde había maestros que enseñaban una actividad restringida a los aprendices, que estos cuando sean grandes ya podían ejercer esa artesanía o ese trabajo, y también podían convertirse en profesores si lo decidía la organización. Y por último, a fines del siglo XVIII, en Inglaterra se da la revolución industrial, lo que hace comenzar a la etapa industrial. Lo que cambia es que los trabajadores, es decir, no eran dueños eran dueños de su fruto, del trabajo, pero en cambio acá solo pasaron a considerarse mano de obra. También lo que cambió fue que empezó a crecer la población y se empezó a mudar cerca de los ríos, que era donde las fábricas trabajaban, y la gente fue migrando desde el campo hacia la ciudad. Y también los gremios monopólicos medievales fue en crecimiento,
porque estuvo en contra de la burguesía, que eran básicamente los dueños de las fábricas, lo que quería era producir libremente, por lo que defendían las nuevas ideas liberales. Y también la oferta y demanda de los productos, o sea, fue creciendo porque también crecía la población. Y por último, también el sueldo de los trabajadores era bajo, por lo que también empezaron a crearse al lado de las fábricas los asentamientos marginales, o como se le dice vulgarmente, villas miserias. Y que también los gremios peleaban por los derechos del trabajador, que también a medida del tiempo fueron adquiriendo muchos derechos.